Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos nuestra clase número 3, técnicas de motivación. Vamos a ver hoy. En el video anterior pudimos ver tipos de motivación, también algunos conceptos y algunas relaciones. Motivación, incentivo, motivo, necesidades. Vimos en la clase anterior. También vamos a ver fuentes de motivación que constituyen elementos, factores o circunstancias que despiertan en el alumno algún motivo o actitudes favorables para ciertas actividades porque despiertan sus necesidades. Entonces, esas fuentes de motivación son las que despiertan las necesidades del alumno porque también de alguna manera despierta algún motivo o actitudes favorables en ese sentido para que los alumnos quieran realizar ciertas actividades. Eh, sería una fuente, sería un elemento fundamental dentro de la motivación, las fuentes de motivación, ¿verdad? Algunas fuentes principales son, por ejemplo, las necesidades del educando, que pueden ser de naturaleza biológica, psicológica o social también, o puede ser la curiosidad propia del ser humano, la vida social, acontecimientos de la actualidad, por ejemplo, puede ser fuentes de motivación para los alumnos, ambiente escolar adecuado, una actividad lúdica, personalidad del profesor, la aprobación social, la competición, el deseo de evitar fracasos y puniciones también, necesidades económicas, necesidades de conocimiento, está también el afán por distinguirse, deseo de ser eficiente, tendencia a la experimentación y también están las aspiraciones, ¿verdad? Entonces, estas fuentes también pueden convertirse en técnicas de motivación dependiendo de cómo nosotros abarquemos, de cómo nosotros enfoquemos dentro de las clases, ¿verdad? Ahora vamos a ver algunas técnicas de motivación que son, por ejemplo, la correlación con lo real. Esta técnica, en donde el profesor procura establecer relación entre lo que está enseñando y la realidad circundante, con la experiencia de vida del alumno o con hechos de la actualidad. Esta técnica se confunde también muchas veces con la concretización de la enseñanza y tiene la virtud de dar un sentido de realidad y de autenticidad a las clases, ¿verdad? Entonces es tratar de relacionar con lo real algún contenido que se va a presentar para que de esa forma el alumno despierte su interés en ese sentido hacia ese contenido. También está victoria inicial, donde el alumno es llevado a responder preguntas relativamente fáciles pero pomposas, presentadas con aspecto de difíciles. Naturalmente el alumno responderá con exactitud y entusiasmado con su éxito prosigue con atención los trabajos de la clase. Entonces, presentarle preguntas que parecen muy difíciles, pero son fáciles de responder. Entonces, cuando el alumno responda con esa actitud, esas preguntas, entonces va a tener la autoestima suficiente para poder seguir las clases y con interés. Vemos la tercera técnica, fracaso inicial. Esta también se puede utilizar. Aquí son hechas preguntas aparentemente fáciles provocando respuestas erradas. Estas preguntas deben ser dirigidas preferentemente a los alumnos más capaces. Los otros despiertan ante el fracaso de los mejores y estos a su vez quedan intrigados por sus inesperados errores. Entonces, buscar la forma de presentar preguntas fáciles a los alumnos más capaces, entonces cuando llegan a errar ellos, entonces van a quedar intrigados con su propio error y los otros alumnos también van a despertar sus intereses para poder responder a esa pregunta, ¿verdad? Luego está problemática de las edades. Y acá el profesor debe relacionar siempre que sea posible el asunto a ser tratado con los problemas propios de cada fase de la vida. No faltarán, por cierto, problemas de profesión, economía, religión, moral, cuestiones sociales y políticas,
prestigio social, casamiento, nuevos mundos y costumbres, libertad, etc. El profesor debe procurar un nexo entre los alumnos que desea manejar y los problemas vitales para el educando, niño, adolescente o adulto, de manera que las clases no se conviertan en un inmenso desierto de datos muertos y sin sentido para los alumnos. Entonces también el docente debe comprender el proceso y la fase de la vida y la capacidad de entendimiento que va a tener sus alumnos, ¿verdad? Y de acuerdo a eso también relacionar con por ejemplo, con economía, con profesiones, de acuerdo a las edades de los alumnos y poder relacionar en ese sentido con el contenido que se está presentando. Otra técnica sería acontecimientos actuales de la vida social. Y de acuerdo con esta técnica, el profesor procura partir de acontecimientos o hechos que ocupan a la opinión pública. Es un enfoque de facilísima aplicación, ya que en cierto modo todas las cuestiones adhieren a las disciplinas enseñadas en la escuela. Debe existir bastante preocupación docente por el uso de esta técnica, puesto que es un excelente medio de dar sentido y funcionalidad a las clases, separándolas del páramo distante en que las ven los alumnos, siempre que esta articulación se haga posible. Las lecciones se vitalizarán y contribuirán al interés de la clase. Entonces, poder relacionar con acontecimientos actuales de la vida social. Tiene que relacionar con la vida social de los alumnos, específicamente con la vida social, la vida total de la sociedad en ese momento. Entonces, los alumnos también pueden relacionar esos contenidos a partir de esa presentación. Luego está la participación del alumno. Y acá el profesor, mediante interrogatorios y situaciones problemáticas interesantes, hace que los alumnos tomen parte en los trabajos escolares. Su preocupación debe ser la de sustraer al alumno de la situación de mero espectador para transformarlo en participante y asimismo en realizador de la clase. O sea que hacer que el alumno participe activamente. Entonces el docente puede crear lluvias de ideas sobre ciertos contenidos. Entonces el alumno, a medida que va respondiendo preguntas fáciles, por ejemplo, cada vez más va a estar involucrado en esa clase y va a estar respondiendo más preguntas, y cada vez el alumno va a querer ser más protagonista en sus contenidos, ¿verdad? Luego está esta séptima técnica, que es la autosuperación. Y acá el profesor incentiva al alumno para que mejore su actuación. A ese efecto pueden ser confeccionadas gráficas demostrativas del rendimiento del alumno. Es esta una técnica más bien de uso individual, mediante la cual el alumno es llevado a comparar la marcha de su aprendizaje en diversos momentos, a compararla con la media de rendimiento de la clase. Esto, por ejemplo, hay que cuidar también esta técnica en el sentido de que las presentaciones o las gráficas que se puedan demostrar, que sea de forma individual al alumno. Entonces, al hacer una cierta comparación y al realizar y demostrarle de que está progresando de forma positiva el alumno, cada vez más va a estar incentivado para poder participar en clase y aumentar su rendimiento también en la clase. Luego, esta octava técnica, que es la voluntad de aprobación. El profesor multiplica su atención acerca del comportamiento de sus alumnos, utilizando la tendencia al comportamiento humano, preocupado por la aceptación de lo que va a realizar por parte de sus compañeros y del profesor. Sería interesante que el profesor tuviese conocimiento acerca de la capacidad del alumno en otras disciplinas. Eso haría que él se sintiese observado y que aspirase a mostrarse eficiente en la disciplina del profesor que lo notó, para obtener cada vez en mayor grado la aprobación y la admiración de su maestro. Entonces, el docente multiplica la atención acerca del comportamiento de un alumno, por ejemplo. Entonces, cada vez que el alumno
observa de que el profesor también le está observando y sigue su proceso. El alumno busca la aprobación del profesor y muchas veces puede buscar la aprobación de sus compañeros, y a partir de ahí puede estar motivado para poder realizar las actividades con mayor éxito, ¿verdad? Bueno, entonces hoy vimos 8 técnicas de motivación que se pueden utilizar en clase. También vimos al inicio las fuentes de motivaciones que pueden despertar y utilizar también como técnicas de motivación. Hasta acá va la clase de hoy, entonces nos vemos nuevamente la próxima clase y muchas gracias por la atención.